Cuando se instala acá, se instalan, porque fueron más de una, las misiones religiosas, y en el intento de catequizar en castellano y no poder hacerlo por la resistencia de los indígenas, ¿qué ocurrió? Tuvieron que pedir permiso, se les autorizó y comenzaron a traducir todo al guaraní. Llegó el momento que tenían que decir bautismo y resulta que buscaron y encontraron algo parecido al bautismo, que es cuando el niño pasa a ser caraí y tiene derecho a estar entre los adultos y la niña se convierte en Guñacaraí y pasa a ser una adulta. ¿Qué hace la iglesia? Le llama Mongaray, Bocaraí. ¿Eh? Ah, Mongaray es el bautismo. ¿Y sí, sí. qué te da el bautismo? El derecho a vivir la vida cristiana. Si vos, por ejemplo, no te bautizaste, te vas a la iglesia y querés casarte hoy, te van a preguntar, ¿te bautizaste? No, anda a bautizarte y vení después. Ajá. Allí, eso te va a dar el derecho a practicar los sacramentos y todo. Bueno, por eso que cuando nosotros le vemos a un niño o a una niña indistintamente, podemos decir, permita ipe y caraíma, permita cuña ipe y caraíma. En ese caso no es esa nena ya es señor, no, esa nena ya se bautizó. Bueno, allí está. Una palabra como caraí que en el mundo indígena es tener derechos cívicos, poder estar con los adultos en la sociedad y lo que para nosotros en la iglesia cristiana católica es el bautismo. Al decir caraí es una persona bautizada o significa el bautismo.